Entre las páginas del silencio y el rumor de las ideas, nace esta tertulia. Aquí las palabras respiran, los libros se confiesan y los lectores nos reconocemos, sin máscaras. Cada historia es un espejo, cada verso un susurro compartido, viviendo un libro a la vez. Conversamos con Fernando Cabrera sobre su novela Narciso. Fernando Cabrera es un poeta, ensayista, artista visual, compositor, editor y catedrático dominicano. Ha sido galardonado con premios nacionales e internacionales por su poesía, su obra literaria, su música y sus aportes a la cultura. Doctor en estudios del español, lingüística y literatura, ingeniero en sistemas y cómputos y máster en administración de empresas. Combina el rigor académico con la creación artística. Es fundador y director del Festival Internacional de Arte y codirector del Festival del Día Mundial de la Poesía. Ha publicado numerosos libros, antologías e investigaciones humanísticas y científicas. Es un colaborador habitual en periódicos y revistas de prestigio. Imparte conferencias en universidades y centros culturales. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, italiano y mandarín. Uno de sus poemas integra The Polaris Trilogy, Poems to the Moon, enviada por la NASA en 2025 al Polo Sur de la Luna. Fue presidente de Casa de Arte Incorporada y miembro del Consejo Nacional de Cultura y de la Academia Dominicana de la Lengua. La encantadora ninfa Liriope, a quien el dios río Cefiso estrechó en sus sinuosas corrientes, dio a luz un niño del que incluso entonces uno podía enamorarse, llamado Narciso. Cuando Tiresia fue consultado sobre si el niño viviría una larga vida, el vidente, con aliento profético, respondió: si no se conoce a sí mismo. Beatriz regresó. La veo triste. Seguro que es por mí, por tanto esperar. Su pena me advierte de algo más. De repente, dice que abandonará todo. Está cansada de las interminables horas en aviones de todo tipo. Su última experiencia fue poco gratificante. En Valparaíso, aprovechó un momento de ocio para conocer la Isla Negra de Neruda. Ni es isla ni es negra, dijo. La poética alusión se desvaneció cuando un adolescente motorizado le arrebató la cartera en la que llevaba sus recuerdos, dinero, tarjeta de crédito, pasaporte y otros documentos de identidad. Vaya rudeza la de los carabineros, y de la negligencia de los cónsules ni hablar, dijo. En fin, indocumentada e insolvente, vagó durante días como Robinson Crusoe, hasta que el director ejecutivo de la empresa a la que asesoraba la rescató. Disfruto viajar, pero ya desespera hacerlo por rutina. De repente su cara se ilumina. Ahora solo disfruto cuando voy a Río de Janeiro. Es un lugar maravilloso. No hagas caso a las noticias sobre violencia en las favelas y de los excesos de sus carnavales, tipo Sodoma y Gomorra. Me alojo siempre en el mismo hostal, una antigua casona de Ipanema.
cómo disfruto las felloadas, las capiriñas y la música. Su música es fabulosa. Parece una chiquilla con su balbuceante español. Traje zambas y bossa novas grabadas. Es natural que ella disfrute en Brasil, pues fue su hogar cuando su padre, aprovechando el sabático de su cátedra de filosofía, se estableció en Belo Horizonte, Minas Gerais, para entrar en contacto con comunidades aborígenes. En tu pueblo tampoco extraño a Atlanta, dice coqueta. Por cierto, pasaron las Olimpiadas y no fuiste, suspira. Me temo que jamás romperás el cascarón. Nunca dejarás esta isla. Sonríe nostálgica. Es bella, pero solo vengo por ti. Este consorcio está cada vez más agitado. Demasiado jefes que son un fiasco, afanados en estériles guerrillas y pendientes de arrancar siempre el mayor bocado. No es la primera vez que deja fluir su hastío, su sensación de fracaso. Guardo silencio para no irritar su herida con limón o sal. Esto es Tetura Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Hoy nos complace tener como invitado, como ustedes pudieron escuchar al principio, a Fernando Cabrera, quien es el autor de esta novela de la que vamos a hablar hoy, Narciso. Así que de inmediato le damos la más formal y cordial bienvenida. Fernando, ¿cómo estás? Hola, Eduardo. Gracias por la invitación a tu espacio. Yo estoy muy bien. Bueno, listo para satisfacer las interrogantes, las curiosidades que tú puedas tener y tus seguidores sobre mi trayectoria literaria y sobre esta novela Narciso. Sí, Fernando, una pregunta que siempre le hacemos a los invitados que vienen por primera vez al espacio, al podcast, es cómo fueron sus inicios en esto de la creación literaria y cuáles han sido los principales hitos de su trayectoria como escritor hasta ahora. Bueno, todo se remonta al bachillerato cuando hicieron una convocatoria que debía ser un poco periodística, más que empujando a los estudiantes. Yo estaba en la reforma, en el Liceo México, plan de reforma, un concurso nacional, y yo dije, pero yo puedo participar. Hice una crónica sobre Cienfuegos, la ciudad, que en ese tiempo, o lo que había ocurrido con esa población había sido reciente. Hice un poema sobre los acontecimientos que provocaron el incendio de muchísimas casas. El texto tenía que ser escrito en la biblioteca del liceo con vigilancia de los profesores, y resultó que sí, que gustó, y creo que era Fernández Spencer que estaba detrás de ese concurso a nivel nacional, y me hicieron una mención. Yo dije, bueno, este es un camino a seguir, pero la verdad es que mi formación no es inicialmente literaria. Yo empecé por la música y por la pintura, y ya la literatura llegó un poco más tarde. Hice un pacto con mi madre en aquel entonces, que descubrió mis inquietudes artísticas y me hizo prometerle que además de dedicarme a asuntos creativos tenía que estudiar una profesión que me diera de comer, como es necesario en este país. Y ahí, para cumplir ese pacto, me hice ingeniero informático, y ella no se metió ya con mis inquietudes creativas, y eso me dio una libertad y una tranquilidad en lo que ya es una trayectoria tanto en la informática como en la literatura de más de 30 años, mucho tiempo en esto. Mi primer libro, El Árbol, me tomó mucho tiempo desarrollarlo. No fue el primero en publicar, pero sí el primero en que escribí. El primero fue Planos del Ocio, salió en 1990, siendo el libro más vendido de poesía en el país, según José Rafael La Antigua en ese año.
Y posteriormente ese primer libro, que se llama El Árbol, ganó el Premio Dominicano de Poesía, que el libro salió en edición bilingüe, y de ahí en adelante seguí la producción literaria con fortuna, porque gané 3 premios nacionales en poesía, y después ya en ensayo tengo también 3 premios nacionales en ensayo. Pedro Enrique Ureña, del Ministerio de Cultura, de hecho de este año, lo gané con una obra de investigación sobre Walter Whitman, y eso pasó ahora en el 2025. Y bueno, inicio una nueva faceta creativa en lo literario con una novela de largo aliento, pues una novela de 400 y pico de páginas, que es esta Narciso que nos convoca hoy. Precisamente la primera pregunta ya sobre la novela propiamente dicha. La novela presenta una marcada dualidad en el protagonista, el poeta intelectual y el informático pragmático. Dado que el nombre Narciso nunca se usa directamente para la voz narrativa principal, sino que parece ser más un símbolo o un arquetipo, ¿cómo concibió usted este desdoblamiento? ¿Cree que la condición de Narciso en el mundo moderno es intrínseca al artista, que debe dividirse entre la vocación y la subsistencia? Como usted mismo señalaba, que su madre le instó a que estudiara una carrera aparte de su llamado al azar, ¿verdad? Que tuviera una carrera que le diera con qué mantenerse. Entonces, esa es una realidad que enfrentan muchos artistas, principalmente en estos países de Latinoamérica, pero también un poco se da a nivel mundial, porque eso es una cosa muy común, que el artista tenga que buscar otro medio de subsistencia. O sea, tiene que jugar en los dos bandos, como se hizo en la parte del arte, como su llamado natural, pero también tiene que mantenerse, tiene que pagar facturas. Entonces, en la novela, ¿cómo se plantea eso? ¿Cómo usted manejó esa dualidad? Aunque hay desdoblamiento, obviamente, no se va a esa parte tan específica de lo que es el día a día de las personas que tienen intereses artísticos, vocacionales, y la urgencia de las necesidades del día a día. Es cierto eso que tú dices, de que dedicarse enteramente a su vocación creativa en este país, por capacidad adquisitiva de la gente y el mismo tamaño. Apenas nosotros tenemos unos 10 millones de ciudadanos dominicanos, pero la mayoría de ellos están un poco de espalda a lo que es la cultura, no compran libros, o compran muy pocos libros, no son particularmente asiduos a representaciones artísticas, a comprar cuadros. El que tiene esa necesidad, el que sueña con desarrollarse como escritor o como artista, definitivamente tiene que enfrentarse adicionales, porque si tu vocación es ser ingeniero, tú puedes vivir de ingeniería, pero en este país nadie puede decir que vive de un trabajo creativo enteramente, a menos que sea, qué sé yo, como parte de una agencia publicitaria. Tú eres creativo, pero incluso ahí tú estás utilizando tu capacidad creativa para el mercado, no para realizar las intuiciones y los universos imaginarios que tú tienes en tu cabeza. Pero en fin, se va un poco más a otro espacio. Primero, bajo la premisa de que la sociedad entera, el mundo entero, padece narcisismo, en el sentido de que hay una exacerbación del yo. Lo que me importa a mí es el dolor mío es el más grande del mundo, mi necesidad es la más grande del mundo, el vacío que me alberga es el más apabullante. Yo soy el centro del universo, que sitúa la emotividad, el mundo alrededor del sujeto, en todas las manifestaciones. Pero si hablamos de arte, que es la naturaleza de este podcast, pensemos, por ejemplo, en Walt Whitman. Walt Whitman va a cantarle a su propia realidad. Él tiene una parte de su hoja de hierba que se llama Canto a mí mismo, porque antes los creadores, a la mitología, a otros, quizás a nosotros ampliados, pero con el romanticismo la creación se fue al sujeto lírico, al yo, y empieza a evaluar
el mundo no a partir de Dios, de un héroe o de un príncipe, sino de su propia necesidad. Entonces, se mira a sí mismo el creador, el artista, en el romanticismo, y lo más importante es su sentimiento. Pero eso se va a manifestar no solamente en el éxito social, de acumulación de fortuna, de brillar, de estar sonando en las redes, de acaparar la atención. Eso es narcisismo puro, es el sujeto mirándose a sí mismo y dimensionándolo por encima de los demás. Entonces, ese es el narciso que se persigue en las diferentes manifestaciones posibles de la sociedad en la novela, que se va a dar a partir de una persona sensible que canaliza en una empresa que trabaja como técnico, pero que a la vez tiene la necesidad de expresión personal, de expresión creativa, y una coyuntura le permite desdoblarse. En la historia se va a ir por dos caminos. En una, aprovechando la posibilidad de irse a formar a Estados Unidos en inglés como segunda lengua, ahí tiene ocio y tiempo para dedicarse, le mantiene el apoyo económico para que tenga ese entrenamiento en el exterior. Pero según se va dando ese entrenamiento en Estados Unidos, la novela va construyendo el espacio entre paredes que ha venido sufriendo por años en esa empresa, donde hay una competitividad feroz de individuos con su misma formación y su mismo deseo de escalar socialmente y de acumular riqueza. Entonces esa dualidad, aquí viene la dualidad y el desdoblamiento por espacio, por dinero, por seguridad, y la otra que se permite por esa licencia que consigue, en el cual tiene tiempo para cumplir el objetivo de manejar el inglés como lengua fluida, indispensable en este tiempo y más para un informático en los ambientes de negocio y empresarial. Pero eso no le ocupa todo el tiempo. Tiene entonces la posibilidad de disfrutar, de conocer una cultura que tiene mucha riqueza. La cultura estadounidense es muy rica en su música, en sus museos, en todo lo demás, y se da esa vida, pero sabe que al final esa tregua terminará, solo que no sabe cómo terminará esa tregua, y es parte del desenlace de la novela que no vamos a hacerle spoiler a los lectores. Vamos a esperar que los lectores se acerquen a la página. Fernando, es notable cómo usted eleva a Santiago de los Caballeros a un nivel casi mítico, con una parte original, contrasta con la realidad estable pero desarraigada de Kentucky, que es el lugar de Estados Unidos al que el personaje de la novela va. ¿Qué elementos de Santiago, más allá de la mera geografía, eran esenciales para anclar esa parte de la historia y para construir la identidad dominicana y santiaguera que el protagonista lleva consigo? Mira, hay mucho de circunstancias, pero sobre todo Santiago me resultó particularmente atractivo porque en las novelas siempre hay un espacio que llama la atención y que finalmente va a condicionar el desarrollo de la trama, la relación de los personajes. Casi siempre en nuestro país es Santo Domingo, de la zona colonial de Ciudad Nueva, de Santo Domingo en general, el espacio en la que ocurren las historias dominicanas. De repente, así como Jane Joyce, yo dije, no, pero Santiago puede ser Dublín, o como para en el túnel para Ernesto Sábato, Argentina, Buenos Aires, puede ser el espacio. Casi todas las novelas del referente geográfico, un punto importante dentro de su construcción. Para Gabriel García Márquez, cuando a nombrar el espacio con su nombre original podría conllevarle incluso perder la vida, se inventa sitios como Macondo, pero se lo sitúa en un espacio que va a caracterizar, y que ese espacio, con su atmósfera, con su historia, va a dar los tintes para que fijar la atención y la sensibilidad del lector. En este caso, Santiago, primer Santiago de América, y que tiene como característica primero la naturaleza de su dinámica económica, que es industrial pero también agrícola.
las condiciones naturales de las montañas, de el tipo de pueblo pequeño, pero infierno de grandes posibilidades, y además de que no había una tradición tan fuerte de utilizar el referente de Santiago de los Caballeros en la narrativa. Entonces, se da también la circunstancia de que yo soy santiaguero y he vivido acá, y cuando no ha sido acá, ha sido en el extranjero. Me resultaba interesante ese aire provinciano, toda la riqueza que permite el Cibao, para contrastarlo desde ruralidad con el primer mundo. Un primer mundo que da la casualidad tampoco va a ser de las urbes, porque aunque yo hago referencia de Nueva York y de Chicago, pero va a transcurrir en Lexington, una ciudad pequeña como Santiago, universitaria. Santiago también es en cierta manera, o lo fue en la década de 70, 80 y 90, universitaria. Lexington, siendo parte de Kentucky, tiene la Universidad de Kentucky, la Universidad del Estado, y entonces, como conocía también aquel espacio, me resultó interesante hacer el paralelismo de una vida de un mismo personaje en circunstancias diferentes. Y lo que ha resultado y queda plasmado en la novela es que ese mismo sujeto va a tener una vida diferente en cada sitio y una calidad de vida distintas, que al final confluyen porque es el mismo sujeto, pero es puesto en circunstancias, en posibilidades, en limitaciones, en retos que yo creo que contrastado llaman al lector a acompañarlo en lo que a fin de cuentas podría verse quizás como una novela de viaje, porque hay mucho de eso, de viaje por culturas. Fernando, la novela captura con gran precisión una atmósfera de tedio existencial, una confrontación entre la sensibilidad artística y la mediocridad de la vida cotidiana. Considera que el viaje del protagonista, su escape y su regreso, es una manifestación de las preocupaciones y la desazón que definieron la generación del 80 en la literatura dominicana. Bueno, yo soy un sujeto creativo formado en los 80, en Santiago de los 80, y que como encabecé el movimiento universitario y cultural de ese tiempo a través del colectivo de artistas IDEA y del Festival Arte Vivo, que va a tener su conformación para esa década, no puedo negarte que tuve mucho contacto con personas, con poetas, con creadores del área de la UAS, del taller César Vallejo. De hecho, de ahí nació una amistad que se convirtió en compadrazgo con José Mármol. Mi vínculo con José Mármol baja más allá de la literatura. De hecho, somos compadres. Él es padrino de mis hijos, de mis dos hijos. Y en términos de formación, tuvimos formaciones diferentes. Santo Domingo es otra circunstancia, la UAS es otra circunstancia, yo en la Ucamaima. Sin embargo, el ambiente, las circunstancias políticas muy complicadas de la salida de los años oscuros de Balaguer y la transición democrática tan accidentada, encabezada por los candidatos del PRD, van a marcar en lo propio y cercano ciertas inquietudes que van a ser común a todos los que estábamos desarrollándonos intelectualmente. Estamos preocupándonos ya no tanto por los rigores de la revolución del 65, por las confrontaciones que se daban en Santo Domingo por la poesía ideológica y comprometida. Y a esa generación, tanto aquí en Santiago, pero sobre todo en Santo Domingo, empezó a haber otras necesidades, quizás formal, y a otros conceptos no tan apremiantes como que darle una respuesta a una circunstancia política. Empezaron indagaciones ontológicas, filosóficas, que de alguna manera ya estaban exploradas con los sorprendidos en la década del 40, pero en el caso de nosotros en los 80, ya cuando tuvimos la tregua de la confrontación social dura, política dura, los que emergimos ahí teníamos intereses estéticos diferentes a la posguerra, y empezamos a escribir de otra cosa
empezamos a ver posibilidades expresivas en las crisis personales, existenciales, en las expectativas, en las utopías frustradas. Y eso es lo que va a conformar el universo de motivaciones de los escritores que surgimos en los 80. Pero en mi caso, estoy considerado como que surgí en los 80, aunque mi primer libro publicado en 1990. No fue en la década de los 80 que salió el libro, pero ya yo estaba formado y estaba escribiendo hacía casi una década con libros inéditos. El grupo, cuando se habla de la década de los 80, en realidad no es uniforme. Hay diferentes posibilidades que uno encuentra cuando analiza esa literatura. Están los experimentalistas, que van a estar muy influenciados por de la Rueda, el Tabor de la Isla de Manuel Rueda, con los premios Siboney, en donde muchos escritores del Cibao, también de Santo Domingo, van a encontrar un canal para sacar libros. Entre ellos tenemos a Cayo Claudio Espinar y a José Enrique García, para decir algo. Y empieza también a aparecer un grupo de gente formada en el extranjero en crítica de arte. Eso pasa un poco antes, en los 70, con Diógenes Céspedes, Bruno Rosario Candelier. Nosotros, los benjamines, vamos a hacer dos literaturas de la crisis, cercano a la UAS, Luis Díaz y eso, y otros también, pero encabezados ya más por los escritores del taller César Vallejo, por una área filosófica, ontológica, existencialista, con referentes de autores que teorizaban sobre el lenguaje y sobre la creación poética, que va ahora mismo está encarnado por José Mármol, conceptual, y también va a teorizar sobre eso a la generación de los 80. Pero hay otra parte que no está en esos grupos que yo te refiero, que son los escritores que, como yo, estábamos escribiendo desde Santiago, desvinculados de la dinámica académica y de la cotidianidad de Santo Domingo. Yo escribo aquí desde Santiago, no me movilizo a Santo Domingo, no he estado nunca integrado al ambiente de Santo Domingo. Y para nosotros las motivaciones van a ser similares, pero vamos a estar trillando caminos muy peculiares y propios. En mi caso, yo me he mantenido muy en la poesía, muy cercano a la poesía de largo aliento, con elementos épicos, aunque también tienen elementos líricos. Pero la generación de los 80, por ejemplo, de Mármol, Yaín, y ellos son más intimistas, son más fragmentarios. Yo me fui por otro lado y sigo por otro lado. Mira, es el paquete con la computadora portátil que le pedí que me comprara hace meses. ¡Qué bien! Ahora me sobrará máquina para escribir poesía fuera de las asfixiantes paredes de la oficina. No volveré. Guárdame el secreto. Sus ojos se llenan de lágrimas. He conocido a alguien con quien creo que podré formar una familia. Todavía no hay nada firme, pero me gusta mucho, casi tanto como tú. Mi silencio la desespera. Jamás podré contar contigo. Nunca sentarás la cabeza. No sé qué responder que no la lastime. ¿Puedes llevarme al aeropuerto? El vuelo sale muy temprano el sábado, así que podría ser conveniente dormir en Puerto Plata. Les respondo que sí con un gesto. Para la ocasión te he preparado una sorpresa, susurra con su ángel transparente.
Fernando, la alternativa entre las vidas paralelas crea una dinámica fascinante. ¿Cómo decidió esta estructura de dos tiempos que al final se fusionan? Un reto formal mantener esa situación, esa sensación de que de que las dos mitades del personaje estaban existiendo casi simultáneamente hasta que la narración se unifica. Fue un reto, pero además yo no veía otra manera de contar la historia y que fuera interesante, que no fuera estrictamente un referente de descripciones simples, lineales, secuenciales. Podría ser más fácil incluso para el lector, pero sería menos retadora para mantener la atención del lector a través de tantas páginas, porque es una novela larga. Entonces, el jugar con un contraputeo eterno en que se sueltan diferentes historias y se van contando de manera paralela, me parece a mí, que a la expectativa de qué va a tratar el siguiente fragmento o el siguiente capítulo, que no va a ser un capítulo largo, sino un capítulo que siempre va a rondar entre 2, 3, 4 páginas. Y esa variedad, tipo una narración audiovisual, quizá un poco cinematográfica, entendía yo, y por eso me lo propuse, que podía hacer que el interés por descubrir datos escondidos, varios ritmos, varias temáticas, me permitía hacer que la lectura no fuera monótona, sino al contrario, que fuera siempre una lectura abierta a las posibilidades, a las expectativas, por los cambios que se dan y por la amplitud temática. La novela toca una diversidad que cuando uno lo dice así de palabra dirá, pero es una locura. Pero la novela trata de la situación social, política y empresarial del país nuestro, sobre todo entre los años 90 a 96, en donde hay varios procesos políticos complicados, con sus personajes históricos, con los líderes que aparecen con sus hechos reales, pero como fenómenos del contexto de la ficción literaria, Juan Bosch, Peña Gómez, todas esas crisis y las desapariciones, porque ahí me han preguntado, pero no se aparece Narciso en un sitio. Hay dos Narcisos que se mencionan por su nombre. Está el Narciso que desapareció, Narcisazo, hay otro que es político, pero en realidad, aunque aparecen esos nombres nombrados, y todo el mundo sabe que el Narciso que fluye en la novela, o los narcisos que fluyen en la novela, no son esos dos solamente, sino todos nosotros personajes, vamos a encontrar que esa sobrevaloración de la propia persona y de la puesta, digamos, en abismo de los universos personales, de los intereses personales, nos es cercana. Es decir, cualquiera de los lectores podría encontrar un personaje con que se identifica y finalmente va a encontrar que su historia en parte puede ser. Entonces, en ese ámbito de ofrecer esa diversidad, ese universo amplio de lo que es la vida, siempre partiendo de cosas conocidas y manejadas por mí como autor. Y esto lo aclaro porque no es lo mismo, aunque yo estoy hablando de experiencias que pasan en Estados Unidos, pues estoy hablando como sujeto narrador o a través de los personajes, de cosas que de alguna manera, una historia traída por los moños de Alaska, donde yo nunca he estado, a una situación de uno de los personajes en uno de los espacios que yo he estado, de estar en un museo viendo, por ejemplo, pintores impresionistas. Eso tú lo puedes escribir si tú has visto una exposición de pintores impresionistas. Entonces, en ese aspecto, aunque hay espacios que se van a estar en Estados Unidos y los que ya pasan aquí son experiencias cercanas a que me daba la posibilidad, la fortaleza de pasarlo con verosimilitud a la ficción de la novela Narciso y poder ofrecer caminos, tramas, historias relacionadas que estaban vinculadas por
porque eran propias o naturales a los entornos que yo como sujeto humano me da la posibilidad de transmitirlo a través ya de la parte ficcional de personajes y situaciones. Fernando, la novela no teme incorporar, como mencionaba usted en su respuesta anterior, la historia política de los años 90, ni retratar con un tono a veces sarcástico a la oligarquía santiaguera y a figuras políticas. ¿Cómo manejó el equilibrio entre la narrativa existencial del protagonista con la crónica social y política de Santiago, un contexto que parece devorar la esperanza del individuo? La circunstancia que recoge la novela, el tiempo, yo procuré recogerla en las diferentes variantes posibles. Los años 90, años en que, políticamente hablando, Balaguer y los reformistas logran quedarse después de usar todos los mecanismos del poder para manipular a través de la Junta Central Electoral, de saber estar pendiente del proceso, mientras los que lucían vencedores, en ese caso Juan Bosch y los PLDistas, que por primera vez se veían como una real opción de poder, que se duermen en sus laureles y le dan la opción a que las cosas, lo que era la utopía y la esperanza que encarnaban, la gente estaba pensando en ello como una salida, por las manipulaciones de quien tiene la experiencia, la mala fe, la visión, como que queramos verlo, y que sabe utilizar el poder. Entonces, en esa coyuntura donde el pueblo dominicano estaba con la expectativa de un cambio social hacia esquemas de prosperidad, hacia situaciones más cercanas al socialismo que encarnaban los peleristas, se ven truncada en los 90. Eso va a crear un escenario explosivo en lo social, en lo político, y también de frustración entre todo el mundo que veía las esperanzas de cambios positivos retardadas. Esos son los primeros 4 años, 90-94. Después va a repetirse la escena, ya no con Bosch, que estaba muy mayor. Le restó el apoyo a Juan Bosch en el 90. Temían en el 94 que pasara lo inverso, que el PLD no le diera su apoyo al PRD en las trampas, en los trucos, en la manera que Balaguer otra vez nuevamente manejó las circunstancias electorales. El pueblo, la gente estaba desesperada. Ahí van a aparecer manifestaciones como la que encarna Narcisazo con razones válidas, el comportamiento deleznable del político, que es líder, y que le va a costar la vida. En ese entorno, esa situación yo le puedo dar cabida en la novela, porque uno de los personajes que trabajan junto al técnico poeta tiene esas necesidades de expresión política, y va a encarnar un poco a ese Narcisazo desapausado 2 semanas después, que va también a provocar con una carta, con una publicación en los periódicos, bueno, el curso de su destino, que en una empresa familiar privada no podían darse el lujo de tener un revolucionario que atentara, por lo menos en palabra, contra el presidente. Eso le va a costar su futuro como informático. Esa línea, esa historia me permite entonces meterme los conflictos de la época en ese aspecto. Están las líneas de 2 historias románticas que se van a plantear. Una con una consultora informática que llega a Santiago, que da un poco de espacio para uno jugar con los elementos culturales encontrados. Esa asesora y lo que ya sabemos que es bastante conservador. La otra línea romántica se va a dar en Estados Unidos y se va a dar en el espacio multiétnico, en el que el poeta se va a relacionar con otra estudiante, en este caso rusa, nórdica, para aprovechar toda la fuerza de la mitología que andaba por ahí. Existirán 2 espacios líricos, emocionales, emotivos, que se van a desarrollar
a contrapunto, porque cada una está en uno de los planos contados. Una está en el escenario de Santiago y la otra está en Lexington. Esas dos historias permiten entonces hilar relaciones familiares, porque hay que convivir, como en ese caso como pareja en Estados Unidos, con una familia muy peculiar, vegetariana y amante de la música y amante de los viajes. Así se van armando las cosas. La preocupación, en primero, la subsistencia y el crecimiento profesional de Santiago va a aprovechar las circunstancias propias de esa ciudad-provincia, y entonces el arma libre no tan atada a las expectativas materiales, porque tiene resuelto el universo en Estados Unidos, no tiene que trabajar, va a estudiar. La empresa le está pagando para que se cubra su estadía. Entonces eso le da tiempo para conocer y para ver que la vida no es solamente estar obligado a esta rutina absorbente y demandante de la competencia profesional empresarial, y se va a contrastar con ese mismo sujeto en un espacio de amplitud, de conversación, de disfrute estético, y permite poner un poco en evidencia y las crisis que un mismo individuo puede tener, y también las puertas que se les pueden abrir. Fernando, en la parte final de la novela, con el regreso del protagonista a una Santiago que parece congelada y la inmediata recuperación del cansancio existencial, es muy potente. ¿Qué mensaje encierra ese retorno? ¿Sugiere la inevitabilidad de la patria y el desasosiego, o el viaje a ese paraíso inalterable sirvió paradójicamente para confirmar el verdadero y difícil destino del poeta? Las historias que están en la novela, porque hay varias historias que corren, están condenados al fracaso, como la vida misma. La vida está condenada a la muerte. Las expectativas de crecimiento profesional del individuo que está en la empresa, en el entorno empresarial, entre muchas limitaciones, con muchos profesionales de la misma naturaleza buscando oportunidades, se va a encontrar con la crisis de crecimiento y de estabilidad del mismo negocio en que ellos están trabajando, donde se va a dar un cambio de heredero. En toda empresa exitosa hay una parte del fundador o los fundadores que desarrollan la línea de negocio, una segunda línea de heredero que formado por el fundador, que van a hacer desarrollar el negocio, y están los chicos herederos de la tercera generación, que por lo general hace que fracasen los consorcios, y eso ha pasado en muchísimos casos, y casi siempre con empresas de manufactura de alcohol, de tabaco, pero hay una percepción ampliada, que no puedo decirte cuánto de verdad tendrá, de que la tercera generación de herederos tienden a no estar tan identificados con los intereses corporativos, con la razón de ser del negocio que los ha hecho ellos vida extraordinaria. Ellos tienen esa calidad de vida extraordinaria y no tuvieron que luchar desde abajo para tenerla. Entonces, ha pasado con más frecuencia de lo que uno se imagina, que no están tan pendientes de mantener las razones del éxito de ese negocio, y están más vinculados a ideas aéreas que pueden haber aprendido en el extranjero, en muchas de estas escuelas formativas, no en la universidad de la vida. Esa empresa va a entrar en problemas y va a afectar la expectativa de futuro de todos los que están allá adentro. Da la casualidad que la crisis final se va a dar mientras el protagonista, que está buscando formarse en una herramienta que le asegura el crecimiento en el ambiente empresarial, está fuera del ambiente de la empresa, pero está obligado a regresar, porque él se fue con un contrato de formarse allá para volver a la empresa. Es decir, él se fue, pero desde el primer momento sabía que eso tenía una fecha final. Él regresa a Santiago, donde se está dando esa lucha por la supervivencia de la empresa misma, a sabiendas de que eso está ocurriendo, pero él tenía que regresar. Aunque después
de lo que se determinara en el patio, tomara una decisión diferente y procurara con las puertas que dejó abiertas, ¿sabes? Darle otro giro, pero esa parte no está narrada en esa novela. Quizá me anime a escribir la otra parte, que ya ideas tengo, pero él tenía la expectativa de un futuro asegurado en la empresa. Se va a formar para garantizar una mejor posición en ese futuro, pero en esa ida a la formación o ese escape de esa realidad agobiante y en esa soñación que regresar. Y ese regreso no es precisamente el más halagüeño y las consecuencias van a ser sorpresivas para los lectores, porque era una suerte de guerra avisada que quizás si hubiera sido otro el interés del personaje que viaja, pudo tener un desenlace, más de un desenlace. Vamos a dejar que los oyentes descubran leyendo la novela cómo termina todo. Ese es el objetivo de este tipo de podcast, motivar a la persona a leer. Entonces no podemos dejarlo ir, Fernando, sin preguntarle ¿dónde los oyentes pueden adquirir un ejemplar de la novela de Narciso? Mira, el libro fue sometido inédito a la editorial Pigmalión. Ellos lo leyeron, les gustó el proyecto e hicieron la publicación del libro. De hecho, ellos son los propietarios de esta primera tirada y vinieron a la feria del libro y me imagino que tú los viste ahí en el stand de editores. Sí. Y ahí presentaron la novela. Muy buena la venta de la novela, porque ya habíamos hecho un acto en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra aquí en Santiago, previo a la presentación en Santo Domingo. Y no sé, te confieso, si Pigmalión hizo algún acuerdo de distribución como alguna de las editoras de las librerías de acá. Lo que sí es que está disponible en más de 100 tiendas, 100 librerías ahora mismo en Europa. Narciso Pigmalión, Fernando Cabrera, tú te vas a encontrar con una cantidad enorme de tiendas que la venden en física y en línea. De hecho, yo vi que la misma editorial tiene una página web donde la gente puede adquirirlo por ahí. Ellos parece que tienen una cadena de distribución muy poderosa, porque yo mismo me he asombrado que he entrado un par de veces en Google. Muchas librerías importantes y famosas. Vi que incluso ya tienen puesto de venta de esa novela en Argentina y en Perú. Yo tengo que verificar qué han hecho con ellos en el país. No sé si llegarían a algún acuerdo con alguno de los representantes, porque es una editorial que está viniendo al país por tercera vez. Este es su tercer año en la Feria Internacional del Libro. Por internet se puede conseguir muy fácilmente, y yo me quedé con algunos libros, pero tengo los ejemplares que tengo, te confieso, van a ser para registrarlo en la Biblioteca Nacional y presentarlo a concurso para el próximo año. Hay 2 concursos literarios de obras publicadas que me resultan interesantes. Entonces cada uno de ellos requiere una cantidad. La biblioteca pide 5 y el otro concurso creo que pide 5 libros más. Quiere decir que de los 20 libros con que yo me quedé, creo que todos se van a ir por ahí. Bueno, y inauguramos un éxito en ese concurso. Esperamos que la novela salga agraciada, porque por lo menos desde mi punto de vista lo merecería. Aunque como usted dice, está ambientada en esos años, en los años 90, pero todavía muchas de esas cosas que se plantean en la novela están vigentes y algunas cosas se han incluso agudizado. Mucha gente puede leer la novela y sentir que está leyendo cosas que pueden darse en la actualidad. Pero recuerda que las novelas van a narrar una época, un universo, y no importa que sea como en el caso de 100 años de soledad, que se va desde la fundación hasta el siglo XX, o que se vayan al futuro. Si es una novela que está escrita con propiedad, lo que va a hacer es que tú te mudes a ese momento, que veas la época, que veas las circunstancias y que la disfrutes como si tú hubieras nacido ahí. Exacto, por eso es que dicen que cuando uno lee, vive muchas vidas. El lector vive muchas vidas en una. Por eso usamos también ese eslogan en el podcast de viviendo un libro a la vez.
porque como usted dice, uno se sumerge en la historia y uno está viviendo porque lo que los protagonistas viven en la trama. Y la narrativa no se nutre tanto del tiempo presente, se nutre más de la nostalgia, de la memoria, del recuerdo, del procesamiento de un hecho en el tiempo, y salvo que tenga un aire sensacionalista de aprovechar quizá un crimen terrible que se da en la sociedad, y que quiera que eso se aprovechar los demás libros, la demás narrativa necesita, y no solo la narrativa, la poesía también necesita del tiempo para depurarse. Bueno, pues Fernando, le agradecemos de una manera que haya tomado parte de su tiempo para atender nuestros requerimientos de esta entrevista sobre esta novela, Narciso. Y esperamos que eso sea solamente la primera vez y la visita se vuelva a repetir más temprano que tarde. Para todo lo que sea arte, que es lo que le da expectativa a este ordinario vivir lleno de tantas preocupaciones. Si el arte no existiera, la verdad es que la humanidad fácilmente se habría ya extinguido. Lo que nos da la capacidad de soñar, de esperar, es el arte. Hay otras cosas que dan, la religión también, pero a lo que no somos tan en el arte encontramos esas puertas hacia espacios y momentos de realización, y que, digamos, vamos a decirlo así sin temor, donde uno es, aunque sea por breve tiempo, feliz. Con eso terminamos. Gracias a ustedes, queridos oyentes, y hasta el próximo episodio. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte si no lo has hecho, para que no te pierdas ni una página de esta aventura literaria. Y si además nos regalas un me gusta, compartes con tus amigos y dejas un comentario, estarás ayudando a que esta comunidad lectora siga creciendo. Suscríbete, comenta y comparte. Hagamos de cada episodio una tertulia más grande y más rica en historias.